Hola, ¿qué tal a todos que por ahí me están viendo en este momento? Un saludo, primeramente, y también feliz año a todos aquellos que siguen esta página de Inge de Control. Ya salgo tarde por acá, son las 9 de la noche, estoy echándome un té de menta para ayudar a la digestión después de haber comido una cena un poco pesada. Y pues hace mucho que no nos veíamos. Fue una época de vacaciones. Espero que lo hayan pasado muy bien. En todo este diciembre, toda la parte de... En México le llaman Guadalupe Reyes a toda esta parte, ¿no?, del año. Y pues en mi caso lo pasamos muy bien. Todo estuvo bastante tranquilo, muchas actividades que no tuvieron lamentablemente que ver con el control, que lo que sí es que nos dimos a la tarea de tener un montón de publicaciones que creo que les gustaron bastante y de las cuales quiero discutir el día de hoy. ¿Sale? Y también quiero aprovechar los que ellos de ustedes que se van a quedar conmigo hasta el final de esta conversación para invitarlos a el próximo taller de introducción al control automático que va a estar a cargo de otros dos colegas y de mi parte también, de su servidor. Y bueno, eso es algo que les voy a contar al final de toda esta charla. Y pues sí, publicamos muchísimas cosas de las cuales quiero hacer varios comentarios. Y afortunadamente, esas publicaciones también tuvieron mucho alcance. A muchos de ustedes las vieron y les dieron algún comentario, les dieron me gusta, las compartieron y eso se agradece bastante. Me hace ver que lo que estamos compartiendo, que la información, las monografías, estas infografías, como le quieran llamar, que generamos, pues son de utilidad. Son información útil y que a ustedes les puede servir bastante. Entonces, pues vamos para allá. Nada más déjenme ver si estamos algunos ya conectados. Cualquier comentario lo voy a estar leyendo y pues allá vamos. Bueno, una publicación que por aquí tengo es la siguiente. Vamos a empezar desde aquí porque honestamente no recuerdo desde qué publicación me quedé en la revisión pasada. Entonces vamos a omitir que quizás me estoy saltando un cierto número de publicaciones, pero pues vamos a darle, ¿sale? Esta publicación que vemos aquí está bastante interesante. Hablamos de lo que se le llaman los límites del control automático. Y pues sí, el control tiene sus límites. No podemos hacer o no podemos obtener todo lo que queremos. Y esto lo saqué de un libro que aquí viene referenciado, que es un libro que se llama Teoría de Control para Físicos. Se lo recomiendo muchísimo. Para aquellos de ustedes que tienen un poco más de emoción por esta área del control automático debido a la parte matemática. A veces ocurre que entre ustedes hay un poco de desconocimiento de la parte física y práctica, lo cual evita que generen nuevas ideas en investigación, nuevas ideas prácticas, nuevas ideas de colaboración. Y yo creo que este libro de teoría de control para físicos, es algo bueno para todos aquellos que están más en un lado muy teórico. Y, y si lo buscan, este libro está disponible en PDF, por ahí hay formas de acceder a él. Yo lo tengo también en un link que si quieren les puedo compartir. Se unen a nuestra comunidad de WhatsApp, por ahí está en un link que es a uno de los Google Drives donde tengo toda la biblioteca de libros de control que hemos almacenado hasta ahora. Y en ese libro hay una parte al final que habla de estas limitaciones del control. Antes de empezar a hablar sobre control cuántico, que es un tema muy interesante del cual algún día espero platicar. Y menciona lo siguiente, de la termodinámica, ¿no? Las leyes de la termodinámica. Para controlar un sistema, este debe encontrarse fuera de equilibrio. El control requiere trabajo sujeto a compensaciones fundamentales de rendimiento, de energía, velocidad y precisión. Debe de encontrarse fuera del equilibrio, ¿sí? Para poder controlar un sistema. Si está en equilibrio, está en reposo, pues en principio no hay nada que mandar ya a una referencia, ¿no? De hecho, muchas de las técnicas de control se generalizan considerando primero el punto en el que nosotros llevamos el sistema al equilibrio, ¿sí? Otra cosa importante es que
es a partir de la entropía de la información. Las leyes físicas fundamentales conservan el número de estados posibles, la información tiene un valor que puede traducirse en rendimiento. Estas dos cosas están relacionadas a la entropía, la generación de entropía en un sistema dinámico. Y cómo este genera información y trabajo no útil. Entonces, a pesar de que tú generes ciertos valores que se suponen son los ideales para mover un sistema de un punto A un punto B, va a haber pérdidas que debes de considerar y cambios de energía que debes de considerar en tus restricciones en el diseño de control óptimo y que no necesariamente la teoría clásica de control las considera. Y dirán, bueno, pues esto importa en la mayoría de los sistemas, pues depende de la complejidad del fenómeno, obviamente. Entre más complejo es el fenómeno, más importante se vuelve este tipo de consideraciones. Y por último, algo que es muy recurrente es la causalidad, ¿no? El futuro no puede afectar el pasado, la respuesta física de un sistema es causal, la función de transferencia que ustedes utilizan para definir a un modelo matemático de un sistema, pues es causal. Siempre se considera como un modelo causal. Tiene sentido, ¿no? Nosotros no podemos controlar el pasado, solo lo que va a ocurrir en los siguientes instantes de tiempo. Y bueno, de ahí después hablamos de una metodología que yo en lo personal no he tenido tanta oportunidad de aplicarla, más allá de lo teórico y de investigar un poco al respecto, pero que me pareció muy interesante para aquellos de ustedes que trabajan más en redes complejas o quizás en sistemas de potencia o quizás en sistemas multiagentes. Y es una técnica que me gustaría mucho, espero de verdad que en algún momento tenga la oportunidad de estudiarla más a fondo y ponerla a la práctica, pero hasta ahora les puedo decir que esta técnica se le conoce como pinning control. Y la idea es muy esencial, ¿no? Es como yo tengo un cierto número de agentes, de ese número de agentes yo voy a descubrir quiénes son aquellos que causan mayor cambio en la red completa y esos son los que me interesa controlar. ¿Por qué? Porque esos nodos de esta red masiva o enorme, pues son aquellos que afectan con mayor causalidad a los demás puntos en la red. Tiene sentido, ¿no? El problema es encontrar quiénes son esos puntos, o esos nodos, perdón, en la red, o esos agentes, o esos subsistemas dentro de ese sistema más grande, y también descubrir ese modelo matemático que me defina bien esas conexiones para saber si este nodo efectivamente es el que tiene mayor efecto en los demás. Aquí se me recuerda mucho otro problema muy fundamental que es muy difícil, que es no solo el estudio de quién es ese agente, sino también el fenómeno de causalidad. O sea, cómo estudias y mides el nivel de causalidad entre, no sé, dos señales, entre dos sistemas que están interactuando, entre dada una respuesta y una información, saber cuál de todos esos componentes que formaron el fenómeno, que forman el fenómeno y te causan esa respuesta, es el que tiene mayor peso en ese efecto, ¿no? Es decir, estudiar esa relación causa y efecto. Yo en el doctorado estudié un poco al respecto, pero me quedé corto porque estábamos estudiando algo que en realidad no era causalidad, sino la cantidad de probabilidad que existe en que una variable esté conectada con otra, ¿sí? Pero considerando el tiempo. Entonces era una especie de probabilidad bayesiana, ¿sí? Que te decía, pues X es más probable que afecte a Y en este instante de tiempo bajo esta cantidad, ¿no? Bajo un número que me decía qué tanto afectaba esas dos variables cuando el tiempo, en la evolución a través del tiempo del fenómeno. Entonces es un tema muy interesante, o sea, honestamente si algunos de ustedes trabajan en esto y es algo que les llama la atención, espero más comentarios. Aquí alguien de ustedes comentaba que se aplica, por ejemplo, a sociología, lo cual es cierto. Y hay alguien más que me comenta, ¿no? Uy, en todos lados encuentras problemas, ¿no? Con sarcasmo. Y pues sí, en todos lados existen aplicaciones para la ingeniería de control y eso es algo que vamos a descubrir el día de hoy. Algo más sencillo que por aquí publicamos es la conexión entre regiones de estabilidad del dominio continuo y discreto en sistemas lineales, por ejemplo, ¿no? En sistemas lineales, cuando ustedes tienen ecuaciones como la siguiente, yo creo que sí se acuerdan de este tipo de expresiones, no sé, tienes, por ejemplo, una función de transferencia, esa función de transferencia tiene un numerador
tiene un denominador. Nosotros sabemos que estas funciones de transferencia, su estabilidad está, pues está definida por los polos de la misma. De hecho, sabemos que la respuesta de cualquiera, no solo de esta, ¿no? Que de cualquier función de transferencia, pues es esta y de t que viene siendo igual a la transformada inversa de Laplace de la función de transferencia multiplicando por un entrada específico. Y para cualquier función de transferencia, pues podríamos pensar que es una sumatoria. Uy, déjenme borrar esto. Como siempre, escribo bastante mal. Esta sumatoria de valores, vamos a llamarle K o ganancias, que multiplica a exponenciales, ¿sí? Esta sumatoria de estos valores donde lambda viene de los polos de este sistema, en este caso serían 2, está ahí, va 1 y 2, son dos polos, pueden ser reales, pueden ser complejos conjugados, pueden ser reales y tener el mismo valor. Y estas ganancias K vienen de una combinación entre ese valor de los polos, o sea, los parámetros de la planta y de los ceros. O sea, de una combinación algebraica de el efecto que tienen tanto los polos como los ceros en esta planta. Entonces resulta que nosotros sabemos muy bien que como todo sistema lineal tiene un decaimiento exponencial, pues su estabilidad depende de este valorcito que son los polos. Y en el dominio complejo continuo, pues esto implica que si yo tengo aquí la parte imaginaria, parte real, ese lambda, cualquier valor que tenga ese lambda puede ser este, por ejemplo. Lo que a mí me interesa es que tenga parte real negativa. Si es un complejo conjugado, recuerden que esta sumatoria de exponenciales a esos lambdas se convierte en exponenciales multiplicado por funciones cosenoidales, o sea, un coseno y un seno. Y entonces la parte imaginaria de este valor, si estuviera por ejemplo aquí y acá, pues lo que causa son oscilaciones, y la parte real lo que causa es que el decaimiento exponencial vaya más rápido o más lento al estado en equilibrio, al punto de equilibrio del sistema. Como es un sistema lineal, solo tiene un punto de equilibrio, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Entonces resulta que cuando nosotros hacemos este uso de la función de transferencia, pues hacemos, en el caso discreto, hacemos una conversión que es un mapeo que tiene esta característica, perdón, es Z es igual a E a la ST, donde T es el periodo muestreo, y esa simple operación, ese simple mapeo, lo que hace es que, por ejemplo, cuando aquí en el dominio continuo, déjenme quitar mi audio porque están escuchando que me llegan mensajes. Aquí en el dominio continuo, pues en realidad este eje imaginario es la frontera, ¿no? Si se dan cuenta, yo para pasar de estar en estable a estable, o sea, para pasar de la zona buena, que viene siendo esta, a pasar a la zona mala, pues tengo que considerar esta frontera, que es el eje imaginario. Y ese es el valor en el que S, o el número complejo que tenga aquí, o lambda, pues es igual al eje imaginario, el J omega. Si yo sustituyo aquí E a la S, donde S es esa frontera, esa línea de menos infinito a infinito en la parte imaginaria, pues se hace lo que tengo aquí en el dibujo, ¿no? Un circulito. ¿Sale? Y entonces aquí cambia la situación, ¿no? La situación ahora es que esos polos que antes tenían que tener parte real negativa, ahora lo que importa es que su valor absoluto sea menor a 1. Y nosotros, en este momento, bueno, por ahí estoy trabajando con alguien en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estamos tratando de hacer un análisis de cómo afecta esa frontera ahora en dominio discreto para encontrar las regiones de estabilidad, pero en el dominio de los parámetros. Eso es algo que voy a mostrar en una imagen posterior. Pero lo que les puedo decir es que es muy interesante y me van a preguntar, bueno, ¿por qué consideras el tiempo discreto? ¿Por qué no sigues haciendo todo en continuo? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Todo lo que aplicamos en este momento en la realidad, o sea, de forma práctica, va a ser programado en un sistema embebido. Ese sistema embebido, estamos hablando de algo que sigue lógica binaria, que al final usa, que va a tener también asociado un periodo de muestreo, ¿sí? Y tenemos que considerarlo en nuestro diseño. Entonces es una forma en la cual el diseño tiene un modelo más realista de lo que va a ocurrir en la práctica, ¿sale?
Por eso la gente va a empezar a utilizar lo que llamaríamos modelos en tiempo discreto. Entonces continuamos. Otra idea no estoy saliendo mucho del tema, perdón, es qué es la entropía. Si se dieron cuenta antes, hablaba de la entropía como una forma de dar información sobre también los límites que tiene nuestro control. La entropía es un concepto bien complicado porque en realidad ha sido como una heurística. Yo creo que algunos físicos en este momento lo pueden llamar incluso así. Hay algunos papers que pude leer hace ya 3 años que hablaban del error o de las dificultades que este concepto crea en la física moderna. Todo eso era muy complejo. O sea, estamos hablando ya como de física teórica, pero hay algo que es bastante útil de esta cantidad. Y es que a lo largo del tiempo se ha utilizado como una forma de medición de también, además de cantidad de energía inútil, ¿sí? En un proceso, también de su complejidad. O sea, hay gente que incluso la define o usa esta cantidad para definir qué tan complejo es un fenómeno, considerando a la entropía como una medida de desorden, o este concepto resulta erróneo en la mayoría de los casos, pero cuando hablamos de teoría de la información es útil entenderlo quizás también como esa parte de desorden. Entonces, ese número de estados o microestados posibles, de diferentes arreglos que tiene un sistema, pues te ayuda para tener una relación con una cantidad física, y esa cantidad física pues es la cantidad de energía útil que tiene el sistema, ¿sí? Y está muy relacionada con esta última ecuación que tenemos aquí, la de la definición de Schrödinger, que dice el cambio del tiempo de la entropía es la producción de entropía menos el flujo de la entropía, ¿sí? Entonces, cuánto produces y cuánto estás compartiendo con el entorno es una definición muy, muy interesante. ¿Qué tal si yo utilizara este concepto para poder, si yo les digo, sabes que hay ese valor, como les decía, puede ser parte de otro concepto que se le conoce como energía libre, y esa energía libre, que es en realidad la cantidad de trabajo útil que pueda producir un sistema en una de sus definiciones para un sistema cerrado? ¿Qué tal si yo utilizo eso como una función de costo para producir el fenómeno más eficiente posible, o un fenómeno lo más eficiente posible, perdón? Pues se podría. El problema es que tendríamos que controlar no solo el fenómeno en sí mismo, o digamos que si es un sistema cerrado, el sistema, sino un poco cómo afecta el entorno al mismo, ¿no? Para poder también disminuir la cantidad de flujo de entropía que exista o la que produce el fenómeno. Y ahí es donde se pone complejo. Entonces piensen, por ejemplo, en una partícula browniana. Esa partícula browniana es una partícula suspendida en un líquido. Usas un modelo de ecuaciones diferenciales estocásticas. Y también puedes calcular la cantidad de entropía que genera esta partícula, considerando también la entropía o el calor que pasa de la partícula. Si la partícula fuera una molécula, bueno, la molécula con su entorno. Y tendríamos que ver qué tanto trabajo útil podría generar esa partícula para poder moverse de un punto A a un punto B. Y si lo puedo medir, pues qué tal si lo puedo controlar. Y si existe la forma de controlarlo. Son preguntas bastante interesantes que por ahí traté yo de discutir en algunos trabajos que cito en esta publicación, pero les recomiendo mucho esta publicación que viene citada aquí debajo de esta infografía. ¿Sale? Entonces, eso es algo que, de hecho, hasta hace poco, hoy me llegó un mensaje de MDPI. MDPI tiene un journal que se llama Entropy, y me llegó una invitación para saber si quería someter un artículo porque están haciendo un special issue de entropía en control automático. Parece ser un tema todavía relevante, un tema que a ciertas personas le interesan. Hace poco un amigo de la Universidad de Sheffield también me dijo que estaban buscando un estudiante para hacer algo al respecto también, relacionado, no sé en qué forma. Vamos a ver esto útil en máquinas eléctricas, sistemas básicos.
De momento no creo, ¿no? O sea, no es para eso. Estamos hablando de sistemas complejos, de sistemas también de tamaño micro, nanoscópico, donde el entorno y el fenómeno tiene incluso una aleatoriedad asociada en su modelo matemático, ¿sí? Que podría ayudarnos a encontrar este tipo de cantidades fuera del equilibrio, ¿sale? Bastante largo el concepto, pero espero les ayude a lo que estamos aquí estudiando. Muy bien, entonces otra publicación que por ahí hice fue la respuesta que tiene un sistema ante un control proporcional integral, ¿no? Algo muy sencillo, no voy a decir más que lo que sigue. Si tienes un control PID, la ganancia proporcional y la ganancia integral y la ganancia derivativa tienen cada uno sus efectos en un sistema. Hablemos, por ejemplo, de un sistema lineal estable. Lo que vamos a hacer es provocar que el sistema vaya desde el valor en el que está, que es en estado estacionario, en el equilibrio, a una nueva referencia fuera del equilibrio. Y vamos a provocar, por ejemplo, con la proporcional que oscile bastante al llegar a esa referencia nueva, que es lo que está diciendo aquí, a una ganancia proporcional pequeña, ahí marca un error, más alta va posiblemente generar mayor sobretiro. Aquí está, perdón, una ganancia proporcional alta va a generar mayores oscilaciones, pero no llegamos a la referencia tan fácil. Una ganancia integral lo que provoca es poder eliminar el estado estacionario, ¿sí? Porque estamos calculando también la dinámica del error como parte de la forma de calcular quién es el mejor esfuerzo posible en ese instante de tiempo. Entonces, esto es un análisis que espero que hayan visto en sus clases de control. Es muy sencillo. Si no lo han visto antes, yo les recomiendo mucho que hagan la programación de un control PID recursivo. Es algo que nosotros hacemos en las clases. Y si no tienen cómo buscar cómo se hace el control PID recursivo, pues por ahí les puedo compartir, si lo comentan en este video, el link a una descripción de cómo se programa el control PID recursivo en Open Processing, que es este software del cual también el día de hoy vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Sale? Entonces seguimos. Otro problema, híjole, este asunto está bastante interesante. El método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados en lo personal me gusta mucho. Es un algoritmo y una solución matemática muy útil para identificación de parámetros, identificación de modelos, o sea, ajuste de curvas en general y teoría de estimación. O sea, es algo que utilizamos incluso el hecho de proponer este tipo de funciones de costo, ¿no? Como esta, que sabemos que son convexas, todo muy bonito, es parte fundamental también de la optimización. Y aquí de lo que se trata en mínimos cuadrados es encontrar una función. O sea, si yo te doy esta serie de puntos, como vemos aquí, o sea, yo tengo un montón de información, quiero ver si puedo crear un modelo que me ayude a hacer interpolación y extrapolación de esos puntos, porque esto podría ser mediciones de pH, ¿sí? En la sangre, podría ser también mediciones de voltaje en un sistema de electrónica de potencia, y nosotros requerimos hacer una especie de predicción o requerimos no utilizar la información como tal en bruto, sino un modelo para poder hacer interpolaciones, para saber qué ocurre no solo en los datos que tengo disponibles, sino entre ellos. Por ello necesitamos un algoritmo que haga un ajuste de curva. El primer problema es encontrar cuál es la mejor curva disponible para esto, y es esta función f de x y de teta, y teta son los parámetros de esa curva. Entonces, como vamos a describir en el caso más sencillo, que es la regresión lineal, que lo vamos a ver en una imagen posterior, porque me estoy acordando que la publicamos, lo que vamos a hacer es un problema de optimización. Vamos a minimizar lo que definamos como errores, que es lo que observamos menos lo que me da mi modelo bajo ciertos parámetros. Lo vamos a elevar al cuadrado, cada uno de ellos los vamos a sumar para encontrar un total, y le vamos a encontrar el conjunto o el valor del parámetro óptimo. Y lo podemos hacer simplemente aplicando un gradiente, así de sencillo. Un libro que discute esto muy bien es el libro de identificación de sistemas, teoría para los usuarios, de Lennart, que también, hasta donde tengo entendido, es autor o directo o indirecto del Toolbox de identificación de sistemas en MATLAB.
Si alguno de ustedes lo ha usado, coméntenlo. Está bastante increíble. Ok, entonces, para avanzar más rápido, me interesa más esta. Esta está bastante padre. ¿Qué es y dónde se utiliza esta transformación de espacio-estados a función de transferencia, ¿no? ¿Dónde se usa y por qué es útil? Bueno, nosotros utilizamos el espacio-estados como una forma de modelar modelos complejos y sus interconexiones, o sea, tener una forma en red de entender cuáles son todas las variables que contiene el sistema y cómo se afectan entre ellas. A diferencia de una función de transferencia, la función de transferencia es solamente un modelo de una entrada y una salida. Y podríamos encontrar, de hecho, al hacer esta transformación que os voy a mostrar aquí, podemos encontrar una matriz de funciones de transferencia, pero al final vamos a entender solo la relación que existe entre cada variable de entrada y cada variable de salida del fenómeno. Pero no tenemos conocimiento de cómo es que los estados que no están descritos como entrada y salida directamente afectan a esa entrada y a salida. Además de que no puedo estudiar cosas como identificabilidad, observabilidad, controlabilidad tan fácilmente. Otra cosa es que como se podrán pensar, piensen en el péndulo invertido sobre un carro, ¿no? El péndulo invertido sobre el carro, tú tienes tu péndulo, ¿sí? Y quieres moverlo para mantener el ángulo vertical. En ese problema tienes múltiples variables a controlar, no es solo el ángulo. También quieres que el carrito se mantenga en una posición fija. Porque podrías controlar solo el ángulo y lo que vas a hacer es que el carro se mueva a donde le interese, no te importa. Mientras que el ángulo llegue al objetivo, todo está perfecto, pero eso es irrealista, ¿no? Tú también quieres que el carrito se mantenga en unos límites. Y la función de transferencia no te ayuda a eso, porque es un control que es una forma que desacopla esas conexiones. Entonces tendrías que hacer un control por cada función o que relaciona posesión contra el esfuerzo de control y el ángulo teta contra el esfuerzo de control. El problema es que no es cierto, no es tan sencillo. Va a haber un acoplamiento que tienes que considerar. Y para hacerlo más simple, pues utilizamos el espacio de estados. ¿Sí? Este espacio de estados es útil para ello. Alguien me preguntaba cómo es que se eligen los estados. Los estados son las variables del fenómeno que tienen cambios a través del tiempo. Esa es una forma muy sencilla de verlo, ¿no? Aquellos en los cuales tú puedes escribir su derivada a través del tiempo como en una ecuación. Y esa ecuación diferencial de cada una de estas variables son las que en realidad pues, vamos a convertir a esta forma matricial. ¿Sale? Y bueno, yo aquí les dejo cómo se transforma esto con transformar Laplace a función de transferencia. Espero que quede claro. Se me hace algo bastante sencillo. Y si ustedes lo analizan, les voy a ayudar a una respuesta de una pregunta que me hizo alguien de ustedes con respecto a los retardos en la entrada y en la salida, que también me llamó la atención. Y bueno, ¿cuáles son las habilidades más buscadas para los ingenieros de control? Por aquí les digo, en el 2025, que ya se fue, ya se acabó, y vamos a tener que volver a hacer esta imagen para el 2026. Pues hay una realidad, ¿no? Si tú quieres ser ingeniero de control, no necesariamente tienes que ser un teórico de control, ¿vale? Eso es obvio. Hay un área de control industrial y hay un área de control hay otras áreas de control que van enfocadas a otros temas bastante interesantes. Pero la verdad es que el área de control industrial es una de las que más trabajos ofrece y no solo en México, aquellos que estén en México, también en Inglaterra, que es donde me encuentro en este momento. Muchas de las vacantes que yo encuentro como ingeniero de control me piden que conozca de programación de PLCs, de este tipo de PLCs, que conozca de redes industriales, que sepa algo de robots pero industriales, que sepa sobre sistemas SCADA. Pero hay otro tipo de ingenieros de control que se buscan, que requieren que sepan más de desarrollo de software. ¿Por qué? Porque buscan que a través del uso del modelado de la simulación con algún tipo de metodología, ya sea MATLAB, Simulink, ya sea que utilicen otros softwares de simulación, por ejemplo, aquellos que son para mecánica de fluidas, nos lleven a generar un algoritmo que luego se programa en un sistema embebido y que luego es parte de un producto más complejo, ¿sí? Ya sea en el sector automotriz,
ya sea en el sector de la biotecnología, ya sea en el sector de la defensa, etcétera. Entonces, es obvio que ahí hay una diferencia, porque esa gente no necesita saber de PLCs, de automatización industrial, de sistemas SCADA. Lo que tiene que saber es de desarrollo de algoritmos. Y cuando tienes que saber eso, ahí sí tienes que estudiar teoría de control. ¿Okay? Entonces, cuando te conviertes en un ingeniero de control que desarrolla software, en esa parte es cuando tu conocimiento sobre algunas técnicas más avanzadas, cuando digo más avanzadas, lo digo en el sentido de complejidad matemática o de avanzadas en términos de que su aplicabilidad va con respecto a la cantidad de información que tienes que manejar, la cantidad de agentes que tienes que controlar. Sí, o sea, y cuando en ese aspecto digo avanzada, porque ese es donde se encuentra normalmente en este momento la investigación en teoría de control, ¿sale? No significa que la parte de control industrial no sea compleja, ¿no? Ni difícil. De hecho, todo lo contrario. En cada una de esas áreas hay muchos problemas de por medio prácticos, ¿sí? Que tenemos que resolver y que también requieren su análisis. Pero son diferentes esquemas, diferentes puntos de vista, y eso es algo que sí quiero como marcar una diferencia. Entonces, si ustedes están empezando como ingenieros de control, pues decidan qué es lo que más les gusta y pueden enfocarse en ello. Muy bien, entonces, otra cosa que por ahí me gustaría, de la cual me gustaría hablar, es el siguiente circuito que tenemos aquí. Se ve. Estoy saltando publicaciones para no tardarme tanto en la charla, porque también es un poco tarde, ¿no? Para mí, entonces trataré de ser breve. Este circuito que se ve aquí es bastante interesante porque es un modelo de juguete, por decirlo así, del sistema cardiovascular. A pesar de ser un modelo reducido, simplificado de ese problema tan difícil, que sería modelar correctamente el sistema cardiovascular, su existencia es bastante útil. Hay un equipo de investigación, de hecho en Italia, que se ha dedicado a crear un software para análisis un poco de las presiones en ciertas partes del corazón, en los ventrículos, en la aorta, como vemos aquí, que, que les ayude a tomar un poco, a tomar decisiones, ¿no? A los médicos a tomar decisiones, a hacer diagnóstico. Sin tanto costo computacional, con mayor rapidez y hablando de valores que son pues más superficiales, ¿no? Y en este aspecto también cuando yo digo, pues voy a hacer un circuito de este tipo, ¿no? Para generar un modelo para algo que no es tan sencillo, pues también accedo a estas otras herramientas que existen en teoría de control, porque este modelo que tengo aquí lo puedo hacer en representación de espacio-estados. Es no lineal, pero va a ser su representación x punto igual a fxu. Entonces yo puedo estudiar, analizar controlabilidad, observabilidad, puedo ver si es que son identificables los parámetros, puedo tratar de utilizar cualquier técnica de control, al menos teóricamente, que ya exista, siempre y cuando el modelo que use, como sabemos, esté siendo realista en el momento en el que le toca, ¿no? O sea, en ese alcance que tenga ese modelo, paramétricamente hablando, en ese espacio de grama de fase de este fenómeno que seguramente va a ser horrible, o sea, va a ser complicado, pero podemos quedarnos en una zona en la cual ese modelo va a ser muy bueno y podríamos intentar hacer algo. Entonces, un problema que yo tengo es que en mente es que cuando tú estudias la estabilidad o la salud del corazón, los médicos hacen unos diagramas de fase donde solamente grafican, por ejemplo, si quiero controlar o mejorar el ventrículo izquierdo, la presión en ese ventrículo contra su volumen. Y eso genera unos ciclos que son como unos ciclos límite. Y ese ciclo límite, dependiendo de su deformación, o sea, de la forma que tenga, te indica si la persona está sana o no. Te indica alguna enfermedad crónica que tenga. Quiere decir que hay un ciclo límite deseable y hay uno que no. O hay una cantidad que no lo son.
Por lo tanto, es una especie de control de trayectoria de esas dos variables. El problema aquí es la observabilidad que tienes, ¿no? O sea, en este problema, cuando tú quieres controlar eso, vas a tener solo un sensor que existe en la bomba axial que vas a utilizar, que de hecho aquí está escrita con este modelo en rosa, para conectar la sangre que sale del ventrículo, que viene de los pulmones al ventrículo a la aorta, ¿sí? O sea, cerrar este circuito, porque el ventrículo no está bombeando lo suficiente, lo sustituyo con una bomba para enviar esta sangre a todo el sistema circulatorio. Y si se dan cuenta, si nada más tengo la presión en la bomba, con esa información tengo que acceder a las otras variables que seguramente, de hecho, existen en todo este sistema cardiovascular. Es un problema interesante. ¿Alguien de ustedes está trabajando en algo similar? Cuéntenme, porque a mí me gustaría mucho seguir escuchando sobre qué se ha hecho en problemas similares. Otra cosa que por aquí publicamos hace poco, gracias le mando un saludo a José Carmen, es el control de un llamado tilt rotor. Un tilt rotor es un dron, pero este dron tiene en estas hélices que tenemos aquí, ¿sí? Tiene también otros actuadores que me permiten manipular su ángulo, ¿sí? Los rotores tienen también un ángulo. Entonces quiere decir que podemos manipular un poco el espacio de trabajo que tiene el dron. Y pues es un problema interesante. Lamentablemente en este trabajo solo se alcanza a controlar algunas dimensiones del movimiento del dron. O sea, no estamos hablando de un control de trayectoria, estamos hablando de un control de estabilidad en su orientación, considerando que tienes estos extra grados de libertad. Es algo complicado, honestamente. Lo tratamos de trabajar utilizando modelos también lineales, incluyendo retardos temporales, haciendo un análisis de cuáles son las mejores ganancias que se pueden utilizar aquí para un objetivo específico. Todo bastante todavía académico, ¿no? Creo yo que a este tipo de trabajo le falta bastante para llegar a ser algo que pueda ser práctico y realista. Y es que el control de drones no es sencillo. O sea, me he dado cuenta de que además de tener un prototipo útil, fácil de ya programar para aquel que es como que el que más sabe de la teoría de control y algoritmos, y tener ese equipo no es sencillo, ¿no? O sea, no se puede tener las dos cosas. Si ustedes buscan a veces estudiantes de doctorado, es muy difícil que una persona que está haciendo un doctorado sea muy buena en ambas cosas, sea muy bueno en desarrollar teoría y sea muy bueno en hacer un experimento, una plataforma experimental. De hecho, eso es tal cual ser un unicornio, si somos así. Pues el tiempo a veces no alcanza, ¿no? Entonces imagínense, están haciendo un doctorado, están tratando de culminarlo en el tiempo establecido, no perder su beca, y están tratando en ese tiempo también de generar un prototipo útil experimental, y aparte de generar una ley de control que sea novedosa y que cumpla con todos los criterios que le interesa a la gente de matemáticas aplicadas en teoría de control que se les pueda ocurrir, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Es algo que valdría la pena. Si ustedes tienen una experiencia al respecto similar, pues cuéntenla, porque creo que no es cualquier cosa. Y bueno, otro por aquí video que les compartí, déjenme les pongo esto, fue el siguiente, ¿no? Creo que lo vieron. Estaba compartiéndoles cómo se hace el uso de Python con esta librería ya bastante vieja que se llama VPython para hacer estas animaciones en 3D, 2D. Yo aprendí a utilizar esto hace más de, fíjense, esto es de 2022, ¿no? Este script. Pero VPython existe desde más o menos 2017, 2015, creo que hasta desde 2015, ¿no? Por ahí estaba. Y ahorita yo creo que se ha estado actualizando. Y en aquel entonces lo vi por también un documental que hablaba sobre el caos y el determinismo. Y el señor que hizo ese documental utilizaba esta herramienta para generar sus animaciones.
Entonces yo dije, quiero también aprender a hacer esas animaciones. Si ustedes ven el código, es bastante simple. O sea, ustedes tienen que generar la cinemática para decirle dónde se encuentra en X, Y y Z la posición de la bolita. Y ayuda mucho porque ya existen esos elementos ya preprogramados. De nuevo, lo único que tú le tienes que decir es cómo se mueve su posición a través del tiempo. Y puedes agregar y agregar y agregar más elementos. En ese instante de mi experiencia, ya no es algo tan realista hacer uso de estos simuladores. Esto es creo que algo más didáctico. Pero la gente está empezando a utilizar otras cosas más complejas como Blender. Blender, que es una forma en la cual a generar incluso videojuegos, pues lo utilizan ya también para hacer simulaciones de fenómenos más complejos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un auto entre las calles y para tratar de controlarlo para que funcione de forma autónoma. Piensen en también estos drones. Piensen quizás en barcos, en cómo los lidares funcionan, las cámaras, en fin. O sea, y en este otro fenómeno que les compartí, que era Sim2Real, por ahí les puse, ¿no? Que también están haciendo uso de, quizás no Blender, pero cosas similares a Blender. Muy bien. Otra cosa que a mí me parece muy interesante es este tipo de problemas. Cuando yo estaba tratando de terminar por ahí el doctorado, se me puso a mi disposición, con ayuda de, bueno, trabajando con un par de personas en una universidad, el problema de control de temperatura en un edificio, pero considerando el confort o la opinión de los que estén utilizando el edificio, ¿no? Entonces, si tienes una oficina, de los trabajadores de la oficina. Y entonces, aquí el problema es, la primera pregunta sería, ¿cómo modelas tal interacción? ¿Cómo decides cómo afectar el control de temperatura, el termostato de ese edificio a partir de las acciones de los individuos en el edificio y también de su opinión y sus preferencias personales? ¿Qué harían ustedes? Esa es una pregunta que les hago. Ojalá me puedan contestar en los comentarios. Lo que a mí se me ocurrió en ese momento fue utilizar una visión probabilística bayesiana, encontrar una red bayesiana para ver cuáles son las variables que más afectan y de ahí empezar a hacer una decisión en cascada de lo que más importa, ¿sale? Y con esa red bayesiana generar una referencia que luego vaya a un algoritmo de control más sencillo. Desafortunadamente, pues este trabajo no se pudo culminar, pero les quería compartir porque me parece un problema muy relevante e interesante, porque imagínense la cantidad de cosas que se pueden trabajar de la misma forma. O sea, que otros problemas se les asemeja a que hay individuos interactuando entre sí, compartiendo información, pero hay variables que tú puedes controlar para mejorar el ambiente en el cual están estos individuos. Y lo más lógico que a mí se me viene a la mente son las redes sociales. Las redes sociales son un ambiente controlado en el cual el dueño de esa red social, de Facebook, tiene la capacidad de decidir qué filtrar, qué no filtrar. Y nosotros somos esos agentes interactuando entre sí, compartiendo información. Y a pesar que lo veamos muy ajeno, pues las decisiones de lo que está en nuestro feed, en nuestras búsquedas, en nuestro inicio, pues afectan mucho las futuras decisiones que nosotros tomemos. Es algo similar podría ser comparándolo con este tipo de problema. Muy bien, y de hecho, pues aquí les puse, ¿no?, esta red bayesiana, ¿no? La red bayesiana es una forma de predecir, de encontrar una probabilidad de la ocurrencia de algo. Aquí les puse una red bayesiana que ve la probabilidad de lluvia, la probabilidad de que el pasto esté mojado y la probabilidad de que hayan encendido
es esto que aquí en inglés se llama sprinkler, que viene siendo lo que utilizamos para regar el pasto, se me fue el nombre en español. Entonces, está encendido esa, hay una cierta probabilidad, dada la lluvia, hay una cierta probabilidad de que llueva y hay una cierta probabilidad de que ambas cosas estén ocurriendo y de que el pasto esté mojado. Obviamente la probabilidad más alta es cuando está lloviendo, ¿sí? Y ambas están... también está activado la parte de riego del pasto. Entonces, cosas así se pueden utilizar. ¿Cómo se estiman las probabilidades? Hay un paquete en Python que les recomiendo que busquen. Simplemente busquen redes bayesianas y ahí hay muchísima información. Y hablando de paquetes de Python, les presento a Gymnasium. Gymnasium es un paquete de Python también muy interesante para hacer animaciones y simulaciones de modelos basados en agentes. Y que yo descubrí porque estaba ahí tratando de entender el algoritmo de Reinforcement Learning. Que aún estoy en eso. Aún no he culminado de aprender Reinforcement Learning. Es un tema que no es sencillo. Pero la intención es que cuando tú tienes a diferencia del MPC, del Model Predictive Control, con Reinforcement Learning, tus agentes tienen un conjunto finito de decisiones, de opciones, y esas son las que de las cuales debes elegir la más óptima en cada instante de tiempo. Es algo que describe y como que marca la diferencia entre Reinforcement Learning y MPC. Al ser este conjunto finito de opciones, cambia mucho la matemática, cambia mucho la forma en la que se define el problema de optimización y la forma en la que se resuelve. Entonces, en realidad le estoy diciendo que lo que más pesa es aprender más sobre optimización estocástica, multiobjetivo y incluso hay una optimización que se llama entera, que por ahí estaba leyendo un libro, ahorita no se los puedo mostrar, quizás en la siguiente, hablando de una publicación similar. Muy bien. Y esta publicación de el camino más corto entre dos puntos llamó mucho la atención. Vi muchos comentarios al respecto. Y pues sí, tiene razón en varias cosas. Número uno, esta solución considera una métrica muy específica que es euclidiana. O sea, es un espacio plano. Y bajo esas consideraciones, todo lo que está aquí descrito es correcto. Ok. En la práctica, la métrica euclidiana es lo que utilizamos. Si el espacio es oscuro, pues tenemos que definir otra métrica que se adecue a eso. ¿Dónde me encontré un problema de que la métrica euclidiana no era suficiente? Pues en un espacio curvo, por ejemplo, en el que cada punto era una función de densidad de probabilidad. Y ahí la métrica cambiaba. De hecho, esa búsqueda de la geodésica en ese espacio donde cada valor o cada punto en ese espacio, o sea, en lugar aquí que sea un simple par de valores, es una función de densidad de probabilidad y quiero encontrar la geodésica entre una y otra que existan en ese manifold, le llaman, o variante, pues requiere de una métrica que se define diferente. Sí, y esa al momento de poder resolver, pues ya me va a generar una solución similar, ¿no? Pero también tengo que encontrar ese lagrangiano, encontrar es un problema muy similar, ¿no? de cálculo variacional al final de cuentas. Entonces, nada más para comentarles, en especial en eso con respecto a la métrica y su alcance, pues están en lo correcto las personas que comentaron al respecto. Y de hecho dieron unas respuestas muy, muy padres. Entonces, les agradezco a los que están ahí comentando. ¿Qué más? Pues, híjole, o sea, me falta bastante información, ¿verdad? Que estuvimos viendo en las últimas publicaciones. Bueno, esta de aquí, eso es a lo que me refería con el mapeo de región estable de la función de transferencia al el dominio de los parámetros.
A esta metodología se le conoce como decomposition, departition, eh, stability mapping, no sé, o sea, hay muchos papers que hablan de esto de diferentes formas. La idea, de nuevo, es muy sencilla. Si la frontera en el dominio continuo es el eje imaginario, ¿cómo podemos mapear esa frontera a otro campo donde se encuentran los parámetros del control? Y aquí les describo los paso a paso de cómo hacer eso. Espero que más o menos se den una idea. Igual y viendo la referencia para aquellos que les interesa. Ahora aquí ya, esta me interesa. Los retrasos temporales, ¿no? Los retrasos temporales en la entrada. Eso es algo muy común. Aquí Xavier Mondier escribe un artículo de divulgación que me parece muy bonito. Deben de leerlo. Se los recomiendo mucho. Existen retardos temporales en la medición y en la actuación. Es decir, entre donde se ocurre el fenómeno y tú tienes la información, hay un retraso temporal. Hay un retardo. En lo que generas el esfuerzo y lo aplicas, puede haber retardos. Que sean pequeños, en muchos de los casos lo es, pero se vuelven críticos dependiendo de la escala temporal en la que evoluciona el fenómeno, ¿verdad? O sea, si es un cambio de temperatura, no sé qué tan crítico, pero si es la evolución temporal de un cúmulo de células para poder hacer lo que llamamos quemotaxis artificial, y que esta quemotaxis artificial sea para eliminar algún virus, pues sí, se empieza a ver la importancia y relevancia de ese control o ese retardo. Ahora, imagínense que ese retardo existe en la forma en la que escribes el control. Pues entonces, como estás aplicando el lazo cerrado, si ese retardo es muy grande, obvio que va a afectar a que no estés aplicando el esfuerzo de control en el instante que se debería y empiezas a acumular un retraso en el error y puedes provocar inestabilidad. Entonces debe haber un retardo crítico también en ese aspecto. ¿Sí? Y también por eso lo hay en la comunicación. Imagínense un sistema teleoperado, tienes un robot en una ciudad, otro robot en otra ciudad. Va a haber una latencia entre tus comandos y las ejecuciones de los mismos por el otro robot. Todo esto pues se tiene que considerar, es muy relevante. Y por eso uno de aquí me preguntaba, ¿no? ¿Qué tan grande puede ser ese Tao? Y yo les decía que en realidad pues no es algo tan fácil de contestar, tienes que hacer el análisis para encontrar ese Tao crítico. En general, pues si tienes un fenómeno y un modelo que puedes utilizar, se puede hacer. Y obviamente entre más complejo sea ese modelo, pues más difícil va a ser calcular ese retardo crítico. Otra pregunta que me hacían es cuál será la función de transferencia de un sistema considerando un retardo en la salida. Y yo les ponía esta imagen, ¿no? Esta imagen donde dice, la salida tiene un retardo. La salida tiene un retardo. Pues ¿qué ocurre? Yo calculando, como lo hice en la conversión de espacio de estados a función de transferencia, nos damos cuenta de que da lo mismo, ¿no? Que esté en la entrada, que esté en la salida, escrito al menos de esta forma. Vamos a tener simplemente mi función de transferencia multiplicada por una exponencial. Sí, así de simple. Así de simple. Entonces ahí les puse más publicaciones de modelado mecánico de sistemas lineales. Esta otra, la regresión lineal. O sea, aquí está el ejemplo claro de esa parte de mínimos cuadrados que les mencionaba antes. Ya tienes un conjunto de puntos. Yo aquí conozco perfectamente el modelo que quiero ajustar a ese conjunto de puntos y su parámetro es m, es uno solo, en este caso, tan simple. Entonces, de cada dato, cada punto que existe en esta información, vamos a comparar qué tan cerca está con el modelo matemático. Por ello vamos a poner todas estas ecuaciones una por una, ¿no? Desde el primer dato que tengo hasta el último. Y cada uno de ellos va a tener un error asociado con el parámetro que yo elija. Si yo elijo un m más o menos, o sea, que de cierto valor va a tener un error aquí en el primer dato, en el segundo, etcétera, ¿no? O sea, hay que manipular la pendiente para que se ajuste la mayoría de los puntos. La solución es hacer mínimos cuadrados. El mínimos cuadrados es la suma de todos los errores al cuadrado. Vean cómo cada error lo defino despejándolo de esta ecuación y me queda algo así. Y si yo quiero encontrar quién es el parámetro óptimo, lo que puedo usar es el gradiente. El gradiente de esta función convexa
e igualarlo a 0. Y eso me va a dar, si yo hago el despeje, quién es esa m. Si tú tuvieras un polinomio de orden n con n coeficientes diferentes, tendrías que calcular ese gradiente e igualar a 0 para cada uno de esos parámetros. Esa es una opción. La otra es hacer todo esto de manera matricial y encontrar esa solución muy bonita del álgebra lineal que te da el vector de parámetros igual a una matriz pseudoinversa de Taploidside, creo que se llama. Creo que lo estoy diciendo totalmente mal, perdón, pero es una matriz pseudoinversa de una matriz que contiene entradas y salidas por la salida por el vector de salida. Y con eso si estoy recordando bien esa expresión, o sea, la idea es que tú tienes una ecuación algebraica muy sencilla de resolver para resolver siempre cuando tú puedes generar una expresión similar a esta, que es lineal, a pesar de que sea matricial. Sí, eso es algo que por ahí discuto en el curso de control sinérgico, que aquellos de ustedes que quieran aprender más de eso, se pueden inscribir. Ese es un curso totalmente asíncrono, o sea, se pueden inscribir en cualquier momento. Muy bien. Y pues yo creo que aquí le dejo. Hay otras cosas que por aquí estaba hablando. Hay la hemodiálisis, el fenómeno symptom real que les decía, la ecuación de Langevin. La ecuación de Langevin muy interesante también. Es un simple modelo de juguete. No hay más que decir de esto. Es un modelo de juguete, es una ecuación estocástica. Y lo interesante de esa ecuación es aprender como un poco de cálculo estocástico. El control neuronal. Yo creo que por ahí ya se pueden dar muchas ideas con respecto al control neuronal. Y lo que es el diagrama de fase. Sin más, amigos, pues yo creo que aquí lo voy a dejar. No quiero alargar más esta situación. Pero, por último, los invitamos a que se inscriban. Ya están abiertas las inscripciones, al menos por PayPal. O sea, pueden mandarme su email y se pueden inscribir por PayPal para acceder a un curso que voy a compartir en este momento, que es de control e introducción al control automático. ¿Sale? Entonces les voy a compartir la información. Ojalá y puedan asistir. Es un curso bastante bueno. Déjenme ver si... La única cosa que va a cambiar de este curso es los profesores que lo van a dar. Va a haber una diferencia en eso, en los profesores. Pero entre ellos estoy yo y están otros dos. Está Juanjo, por él le mando un saludo, el Máster Juanjo y el Máster Christopher, que también son especialistas en control automático. Entonces, déjenme, se los comparto. Lo voy a poner en los comentarios de esta publicación en cuanto la tenga por aquí a la mano. Pero les agradezco mucho, mucho por seguir esta página. Espero que les sea de gran utilidad. Y nos estamos viendo este año. Después de este curso de introducción al control automático, sigue un curso de control multivariable, luego sigue un curso de control robusto y estocástico, después el curso de filtros de Kalman, aplicaciones de filtros de Kalman, y el curso de optimización. Ese es más o menos la línea temporal, se los puedo dar ahorita a grandes rasgos, pero vamos a publicar un calendario ya próximamente para que lo vayan tomando en cuenta. Entonces, hasta luego. También se me está pasando, antes de irme, está pendiente un podcast con una profesora de una universidad muy importante en México. Y en este momento le pido una disculpa a la profesora si es que llega a ver esto, que no se ha publicado ese video, pero bueno, fue por motivos fuera de mis manos que no pudimos acabar con la edición. En cuanto se acabe esa edición, se los voy a compartir aquí, sin lugar a dudas, en la página del Inge de Control. Que estén muy bien. Déjenme ver si hay algún comentario. Si no hay comentarios, pues yo me retiro del día de hoy. ¿Sí? Listo. Hasta luego. Que estén muy bien. Bye.